Hola, ¿qué tal? Buen día. De cara a la realización del primer parcial, se vuelve sumamente necesario que nosotros toquemos un tema que es sumamente importante a la hora de trabajar con periodismo de datos. Ese tema es vinculante con la construcción de una hipótesis de datos. Entonces, para nosotros poder realizar este tipo de esfuerzos, se vuelve sumamente necesario que nosotros introduzcamos qué es una hipótesis de datos, en qué se sustenta y cuáles serían los elementos relevantes para poder construirla y generar un proceso de ideación, de construcción de una matriz de hipótesis de datos. En ese sentido, esta grabación va sobre esa vía y lo que se busca es empezar a generar los fundamentos para poder construir una desde la mirada del periodismo de datos, desde cualquier tema que sea de interés para nosotros. Entonces, sin más, procederé a compartir la pantalla para socializar de qué forma nosotros podemos empezar a entender estas aristas. Bueno, entonces para esta sesión lo que nosotros vamos a hacer es empezar a socializar qué es una hipótesis, cuáles son las tipologías que se pueden presentar en la mesa y sobre todo socializar cuáles son los elementos clave y las etapas necesarias para empezar a construir. En ese sentido, que nosotros debemos entender por una hipótesis simple y sencillamente es lo siguiente. Nosotros podemos empezar a ver que hipótesis proviene del griego hipo y tesis, que significa bajo un supuesto que necesita cierta comprobación. Así nosotros podemos visibilizar que por lo general son una serie de afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas, no las dos cosas a la vez, que pueden estar sujetas a a algún tipo de comprobación, donde nosotros no tenemos que poner en la mesa nuestros prejuicios, nuestras subjetividades y nuestros juicios de valor. Entonces esto se vuelve sumamente esencial porque empezamos a tener un marco de referencia que nos permite idear e implementar un producto o un proceso basado en evidencia. Para eso nosotros se vuelve sumamente necesario que lo visibilicemos por medio de ciertos contenidos que se divulgan a través de plataformas como TikTok, donde podemos empezar a ejemplificar el hecho de que si nosotros le hablamos bien o mal a las plantas, de esa forma nosotros podemos llegar a obtener ciertos recursos o ciertos elementos para comprobar ciertas ideas que circulan en la cultura popular, como veremos a continuación. Me encontraba enterrando un taco cuando me di cuenta que mi tía estaba hablándole a sus plantas. Así que le pregunté, tía, ¿por qué hace eso? A lo que ella me dijo, así crecen mejor las plantas. ¿Pero qué? Tengo que comprobar eso. Así que me dirigí a la cocina, tomé algodón, recipientes y sembré unos frijolitos. A este le voy a decir solo cosas negativas. Eres repugnante. Y a este le voy a decir solo cosas positivas. Eres lo más lindo que he visto en mi vida. Las dos plantas tendrán las mismas condiciones de luz y agua todo el tiempo. Así que esperemos los resultados la próxima semana. Aquí nosotros podemos partir de un inicio donde simple y sencillamente él empieza a ver que su tía le habla bien a las plantas y él desea comprobarlo. Entonces ese ámbito de la comprobación es cuando nosotros ya tenemos una hipótesis que simple y sencillamente puede ser sujeto a prueba o no sin tomar en cuenta el pensamiento o la visión particular que tiene la persona. Sobre todo cuando nosotros visibilizamos que él se dedicó a la comprobación y a la verificación de los hechos en este segundo TikTok. Me encontraba regando mi planta de tacos cuando me di cuenta que ya pasó una semana desde que hice el experimento de las plantas de frijol. Recordemos que a este le diremos cosas malas. ¡Maldito perro! Y a este cosas buenas. Eres adorable. Según mi tía, una debe crecer mejor que otra. Así que el día de hoy llegué a la conclusión de que las palabras afectan totalmente al crecimiento de la planta. Pinche planta masoquista. Hasta la Lozano le dijo grosería y media y al parecer le gustó demasiado. Vean la comparación. Estoy impactado. Creo que esperaré una semana más a ver qué pasa. Pero recuerda, Siempre esperen lo inesperado. Y en la espera de lo inesperado, nosotros empezamos a ver el hecho de que se pudo llegar a refutar parcialmente la hipótesis porque él se empezó a dar cuenta que si se le hablaba mal a la planta de frijolito, esta empezaba a crecer. Y de ahí salió una conclusión sumamente interesante en el sentido de que las palabras afectan el crecimiento sin importar si es una planta, un ser vivo o una persona en general. Entonces ahí nosotros podemos ver la importancia que tiene la hipótesis dentro de cualquier tipo de situación que amerite una comprobación o verificación de los hechos. Ahora bien,
¿Cuáles serían las tipologías de hipótesis que nosotros podríamos llegar a encontrar? Estas más que todo que se presentan a continuación se alimentan más que todo de fundamentos estadísticos, que son cosas que nosotros veremos a lo largo de estas sesiones en la tercera y cuarta unidad, donde se vuelve sumamente necesario que nosotros reflexionemos sobre ciertos procesos en los cuales amerita cierto cálculo estadístico o una comprobación matemática de una situación. En ese sentido, nosotros podemos ver que existen dos tipos de hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Por lo general, la hipótesis nula es una afirmación que se da por sentada, que simple y sencillamente no añade nuevos elementos al panorama o que carece de la comprobación necesaria para ver si esta situación es verdadera. Por ejemplo, que nosotros digamos que el tráfico en la ciudad está fatal, eso es algo que es una hipótesis nula, ya toda la gente lo conoce. En ese sentido, nosotros empezamos a ver que simple y sencillamente es algo que se da por sentado, que toda la gente lo conoce y que no añade nuevos elementos al panorama. Y ahí es cuando entra lo que se conoce como la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa simplemente es una proposición que nosotros podemos comprobar con evidencias científicas o estadísticas significativas que rechazan cualquier tipo de hipótesis nula, que sería lo que conoce la gente. La hipótesis alternativa más que todo es aquella que añade elementos novedosos a la mesa, que tiene un componente de innovación que nos permite reflexionar sobre algún tema que amerite alguna comprobación y verificación de los hechos y sobre todo está enmarcada en esto que se conoce como el pensamiento lateral, que nos permite ver más allá de lo evidente. Entonces ya con este tipo de situaciones se vuelve sumamente necesario que nosotros empecemos a ver de qué forma nosotros podemos visibilizar ciertos temas que quizás las personas den por sentado, pero que simple y sencillamente si nosotros hacemos la comprobación o la verificación necesaria de los hechos, podríamos llegar a ciertos elementos innovadores y novedosos para cambiar la conversación o la discusión sobre un determinado tema. En ese sentido, también se vuelve sumamente necesario que nosotros empecemos a ver cuáles son los elementos clave para nosotros empezar a trabajar una hipótesis de datos. Así, nosotros podemos visibilizar que existen 4 pasos clave para nosotros empezar a verificar cierta información. En ese sentido, nosotros lo que tenemos en primer lugar, vea, es algo aplicado a las coyunturas que se dan dentro de los conciertos y que nosotros también podemos aplicar una hipótesis. Tenemos en primer lugar, la identificación del problema, establecer lo que se sabe y lo que no, establecer suposiciones de lo que se sabe o no, y finalmente la redacción de una propuesta clara. En este ejemplo, nosotros podemos visibilizar el hecho de que hay un problema, el hecho de que hay una persona que necesita saber por qué la gente en diferentes contextos de los conciertos latinoamericanos empieza a arrojar un peluche del doctor Simi, ¿verdad? Que es algo que está muy en boga en internet y que la gente no entiende porque le están aventando el peluche de un doctor a los artistas que se están presentando en conciertos latinoamericanos, específicamente en lugares como México, Colombia y actualmente en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de problemas, se vuelve necesario establecer lo que se sabe y lo que no. Y así nosotros podemos encontrar que hay un usuario o una usuaria de TikTok y de redes sociales que se llama Abriel, que ella empezó supuestamente la tendencia de arrojar ese tipo de peluches a los artistas en los conciertos latinoamericanos. Ella empezó con esta tendencia a arrojárselo a una artista denominada Aurora en el Corona Capital, que es un concierto bastante famoso que se da en la Ciudad de México y que supuestamente a través de este tipo de productos o a través de este tipo de imágenes que nosotros vemos a continuación, es como ella se hace reconocida como una de las personas que impulsa el movimiento de arrojar peluches en los conciertos latinoamericanos. What the fuck? Just call me Mullet Daddy? What the fuck? Esta tradición obviamente nos lleva a un tercer paso, que es establecer o escribir suposiciones de lo que se sabe, como el hecho de que, por ejemplo, Rammstein y otros artistas como Café Tacuba pueden expresar su desprecio hacia ese tipo de costumbres o idearios nacionales, como se puede ver en el tercer meme, y ya cuando nosotros tenemos todos estos elementos en la mesa, se vuelve sumamente necesario que nosotros redactemos una propuesta clara que pueda darle solución al problema que nosotros tenemos en el primer paso.
De esta forma, nosotros podemos visibilizar que incluso las marcas, los artistas o incluso las propuestas que nosotros podemos encontrar en Internet se pueden alimentar de este tipo de imaginarios con los cuales se puede llegar a posicionar una determinada idea, un producto o algo basado en la evidencia. It's within the dreams that lonely feeling. Y pues bueno, este tipo de recursos nos permite a nosotros empezar a comprender cuáles serían como las tres etapas clave por medio de las cuales nosotros podemos empezar a construir una hipótesis de datos. Ahí nosotros entramos en una conceptualización inicial de ciertos elementos que vale la pena que nosotros tomemos en cuenta a la hora de plantear una hipótesis sobre algún tema que sea de nuestro interés. En ese sentido, nosotros podemos empezar a visibilizar lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos lo que se conocen como los antecedentes. Los antecedentes son referentes previos que nos permiten identificar el punto de partida de un proyecto basado en datos. ¿Qué serían los antecedentes? Información previa, fuentes, algún indicio, algún elemento que nosotros nos permita entender en un contexto más amplio hacia dónde va la situación que nosotros queremos en algún punto de vista empezar a plantear desde la evidencia y desde ciertos elementos estratégicos que plantean los datos. En ese sentido, se vuelve sumamente necesario que nosotros podamos empezar a comparar esto con alguna situación cotidiana. Por ejemplo, los antecedentes sería esa información previa que a veces nosotros necesitamos para saber si debemos involucrarnos amorosamente o no con alguien. Entonces, este tipo de situaciones se pueden llegar a presentar en aplicaciones de citas como Tinder, donde se visibiliza y se vuelve sumamente necesario que nosotros comprobemos y verifiquemos que la persona con la cual nos vamos a involucrar amorosamente tenga las facultades o tenga todas estas cualidades que se nos está describiendo dentro de este tipo de aplicación para no caer en situaciones como las siguientes. ¿Hacia qué destino viaja? Dubai. ¿Y qué carajos va a ir a hacer a Dubai? Es que me salió un príncipe en Tinder, se llama Haraharam. Entonces voy para que me haga suya. ¿Y crees que en serio te quiere ese príncipe? Pues creo que sí, porque me dijo que mi amor valía 30 camellos. Y eso no cualquier hombre se lo dice a una. Entonces siempre hay que verificar antes de, entonces los antecedentes entran en cuestión, que sería como este marco de referencia de documentación inicial donde nosotros podemos encontrar ciertos procesos introductorios para poder entender qué es lo que se está solicitando o verificando dentro de la cuestión que nosotros queremos empezar a trabajar. En segunda instancia, nosotros tenemos lo que se conoce como la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez nosotros tenemos este marco de referencia documental, tenemos que profundizar y analizar la información para poder empezar a generar una toma de decisiones clave. Nosotros en la investigación empezamos a ver cuáles son las preguntas que deseamos contestar con nuestro proyecto, cuáles son las bases de datos que nosotros tenemos que conseguir para poder darle vida a este proceso que nosotros estamos ideando desde el planteamiento de la hipótesis de datos y de alguna u otra forma la investigación se compara
con estas personas que de alguna u otra forma se rebuscan por obtener información clave de otras personas y que de alguna u otra forma han hecho el análisis y la verificación respectiva para que nosotros podamos tomar una decisión, como por ejemplo cuando queremos conocer a alguien más allá de las redes sociales y solicitamos a alguna amistad o a alguien que es cercano a nosotros que pueda fungir las labores del FBI por nosotros, como se verá en este siguiente TikTok. ¿Y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña, eso hago, para eso vivo, para ayudar a almas en infortunio como la tuya. Entonces, para eso sirve la investigación, para que nosotros, con base en la profundización y el análisis de cierta información clave, nosotros podamos tomar decisiones basadas en ese tipo de evidencia y así no podamos caer en lo que se presentó en el TikTok anterior, ¿verdad? Que nos dejamos impresionar por lo primero que salta a la vista, sino que ya todos nosotros tenemos una profundización de ese tipo de proceso que nosotros tenemos que seguir para tomar una decisión clave. Y finalmente nosotros tenemos lo que se conoce como el storytelling, y el storytelling se basa en cómo nos cuentan la narrativa, cómo nos venden la moto, dirían algunos estudiosos, y simple y sencillamente son las proyecciones de las finalidades esperadas del proyecto. En ese tipo de marco de referencia o en esa etapa se vuelve sumamente interesante que nosotros empecemos a ver esto como que fuera la visión de una empresa o de una organización, que sería esa aspiración o ese sueño al cual nosotros queremos abarcar o al cual nosotros queremos profundizar, donde nosotros empecemos a reflexionar sobre cuáles son las conclusiones hacia las cuales quisiéramos que fuera nuestro proyecto, cuáles serían esas visualizaciones esperadas, es decir, quiero un pie, quiero un gráfico de barras, quiero un gráfico evolutivo en el tiempo, o qué es lo que yo necesito preciso para que la gente entienda qué es lo que le estoy comunicando con mi proyecto. Entonces, en esa vida donde nosotros empezamos a consumir narrativas o formas innovadoras a través de las cuales se visualizan ciertos procesos, se vuelve sumamente necesario que aterricemos de qué forma se podría ver el hecho de que la generación actual descubre una infidelidad. Entonces, a través de este TikTok, nosotros también podemos ver cómo nos cuentan el cuento que, según en la red social TikTok, se visibiliza cómo se descubre o cómo se reacciona o cómo se procesa una infidelidad en la generación Z. Generación Z descubriendo una Oye, infidelidad. amor. Oye, espera, espera. No vas a llorar. ¿Llorar? Ay, ni que fueras One Direction separándose. No mames, ya hasta me deprimí. Oye, amor. ¿Con ella? Ay, no mames, sé más creativo, güey. No sé, con tu prima. Algo que duela, güey. Ay, qué pendeje, ¿eh? No. Oye, amor. Ah, huevo, contenido. Te voy a funar. Ah. Oye, amor. Ay, por fin voy a sentir las rolitas tristes de Bad Bunny. ¿Qué hubiera pasado? Oye, amor. Ah, no hay pedo. ¿Qué? ¿No hay pedo? No, hay peda. ¿Qué onda, güey? Kyle, ¿va a haber morros chidos? Oye, amor. ¿Me puedo quedar tus sudaderas aún así? ¿Sí? A huevo. Oye, amor. Eso no venía en mi horóscopo, güey. Entonces ahí nosotros podemos ver de qué forma ¿verdad? Se nos cuenta una narrativa, un cuento, una moto, como decía anteriormente, sobre cómo nosotros podemos ver de qué forma se nos presentan ciertas situaciones, pero ese tipo de videos no salen de la nada, sino que simple y sencillamente alguien vio cómo se comporta sociológica y antropológicamente una persona de este tipo de generaciones y se ha encargado de visibilizarlo por medio de este tipo de productos. Entonces ahí nosotros podemos ver que simple y sencillamente a través de estos tres TikToks que están de alguna u otra forma vinculados con nuestros tres pasos, simple y sencillamente alguien se encargó de leer ciertos datos, ciertas narrativas y ciertas interpretaciones para crear este tipo de productos. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo de alguna u otra forma ese marco de referencia que nosotros hablamos de la hipótesis nos puede transformar o nos puede llevar a ciertos elementos más profundos que nos permitan ver más allá de lo evidente. Entonces, sin más, agradecerles por haber prestado atención a esta lección
y continuaremos profundizando en ciertos elementos clave para poder llevar a cabo la ideación y el planteamiento de una hipótesis de datos. Hasta luego.